Constructores del reino, edificadores del reino, con la hermana Patricia y con Jonathan, y todo el que quiera ayudar para las ventas de pollo, hermanos, también. A partir de esta semana, después de la pastoral, vamos a estar pidiendo más tranquilos, hermanos, porque por ahora estamos recogiendo para la pastoral del otro domingo. Los hijos de Israel, vea qué manera de introducción en los jueces. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Eso es como vivir uno rodeado de matones, que cada vez que lo ve uno salir, lo agarra y lo golpea. Entonces usted tiene miedo de salir, y cada vez que sale lo golpea y lo amenaza y le dice que apenas lo vea. No dejaban que comer en Israel. 4, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Verso 6, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Pero el 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La consecuencia, cualquier consecuencia mala, cuando usted hace lo malo, cuando usted es un hijo de Dios, un pueblo de Dios, y no hace lo que Dios dice y desobedece, cualquier plaga le puede caer. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os eligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. También os dije: yo soy Jehová, no es vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido mi voz. Entonces vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas que se levantaban, lo que fuera. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo eso? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Y Gedeón le respondió de nuevo: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cómo derrotarás a los madianitas? Como si fueran ellos un solo hombre. Eso es lo que dice ahí. No si fueran un gran ejército, como vamos a ver más adelante. Los vas a derrotar como si todos los madianitas fueran un solo hombre. Es en las fuerzas de Jehová que ganamos las batallas. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, le dice Gedeón, me des señal de lo que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y Jehová le contestó. Antes decía el ángel de Jehová, ahora dice Jehová, es lo mismo: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito y panes y levadura de una efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el cayado que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Lo dejo hasta ahí porque voy a ir desarrollando un poco los versículos más adelante. Pero el tema de hoy, como le decía, hermano, es Gedeón, el hombre que venció sus miedos. Gedeón era un hombre con miedos. Gedeón era un hombre temeroso. Generalmente puede ser las circunstancias las que nos hagan tener miedo, nos hagan tener temor. Había un tipo de guerra civil en Israel
había un ejército de madianitas que habían venido contra Israel, los rodeaban, traían sus tiendas y se robaban todo lo que hubiera, toda la comida, todo el ganado, todo lo que había. Y Gedeón estaba escondido, estaba venteando un poco de trigo para que no se lo robaran. Estaba sobre tierra. Hay gente que hila muy delgado y dice que estaba sobre tierra porque los israelitas generalmente lo hacían sobre madera, pero la madera hacía bulla y estaban como aquella película del silencio, no podían hacer bulla. Gedeón estaba escondido para que el enemigo no le robara su cosecha. Hay gente que está así, hay gente que uno la saluda en la iglesia y ¿cómo está? Estoy sosteniéndola para que no se caiga. ¿Cómo está? Ella aquí, pellejeándola. ¿Cómo está? Pulseándola. Y la actitud del cristiano, dice la Biblia, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que si Dios es por nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? ¿Qué quiere decir eso? Que usted, Marielos, con Dios es mayoría. Que se venga, que me echen al diablo y a Michael Jordan. Porque Dios y yo somos mayoría, hermanos. Y eso me hace más que vencedor. Pero ¿cuál era la actitud de Gedeón? La que no es diferente a la que muchos cristianos están viviendo hoy. Una vida de miedos, una vida de subyugados, una vida de enfermedad y enfermedad. Hay familia que alguien sale de una enfermedad cuando entra otro, cuando entra otro, cuando entra otro. Y yo siempre he dicho que cuando esto es así, huele a diablo. Y la gente debería saber que el diablo huele muy hediondo. Y que cuando es una y otra y otra y otra, algo huele hediondo y alguien tiene que pararse. Se está abriendo lugar al diablo, se le está dando lugar al diablo, hermanos. Porque el versículo 1 de Jueces capítulo 6 empieza diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. No fue que Dios le dijo: tomen, madianitas, vuelen en garrote a mis hijos. No, Jehová se aparta de ellos porque usted se aparta de Dios. Y entonces cuando Dios no está con nosotros, hermanos, cualquier cosa puede pasarnos. ¿Se acuerda el martes cuando estudiamos la vida de Sansón? 3 cosas que van anulando nuestra fuerza espiritual, hermanos. Sansón se fue apartando de Dios. Y la tercera vez que él es preguntado, interrogado por Dalila acerca de su fuerza, 2 veces. Dalila anteriormente le dice: Sansón, ¿en qué radica tu fuerza? Y yo me imagino a Dalila, hermanos, hay rodillas terribles en la vida. Y le dice Sansón, y dice: bueno, es que si a mí me hacen 7 nudos aquí, me amarran ahí, me ponen una estaca, entonces yo voy a perder mi fuerza. En la mañana Dalila dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Tenía 7 amarres ahí con unas estacas, un poco filisteos en el cuarto, y a Sansón no le caía la peseta. Hay gente que ve al diablo actuar en su vida y enfermedad y ruina y no le cae la peseta. Sansón, los filisteos sobre ti, le tienen amarrado el pelo en 7 estacas, lo que le había dicho a Dalila, solo Dalila lo sabía. Y todavía, ¿qué hacen estos fotógrafos aquí? Los paparazzi de los filisteos tomándole fotos ahí a Sansón. Pero no fue una, fueron 2 veces más, una vez más. Le dice: bueno, es que si me hacen unas trenzas aquí. Pero siempre se fue acercando a la verdad, ya va con el pelo. Porque uno empieza a jugar con fuego y, como dijimos, no se trata de qué tan fuerte cerca del fuego estoy sin quemarme, sino que debo huir del fuego y de las pasiones. Y entonces al otro día se vuelve a levantar y tenía hechas las trencitas a Sansón. Otro poco filisteos ahí en el cuarto, y tampoco le cayó la peseta. Qué manera de rumbre tenía este hombre, ¿verdad?, en el sistema. Y hay cristianos así que se van acostumbrando al pecado y no notan cómo han ido perdiendo la sensibilidad ante Dios por estar jugando, traveseando y jugársela. Hasta que la tercera vez, dice la Biblia, que él, como aquella mujer, le lloraba de noche: y no me quieres, ¿por qué no me revelas? Y no me revelas. Y como no le había caído la peseta, entonces Sansón se abre y dice: mire, es que yo hice un voto de nazareo y entonces no puedo cortarme el pelo. Si me cortan el pelo, mi fuerza se va. No era el pelo, era el Espíritu Santo sobre él. Cuando usted rompe su parte con Dios, el Espíritu de Dios se aparta. Donde habita el Espíritu de Dios no puede habitar ningún otro espíritu. Y entonces Sansón se levanta y otra vez Dalila lo dejó coco. ¿Quién sabe ni qué raspones le dejó? Y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice que Sansón se va a levantar. Vean lo que es confiar en uno mismo, ¿eh?
que fue lo que le pasó en las otras dos ocasiones. Dice que Sansón pensó, ahora será como las otras veces. A levantar y desbaratar a esta chusma de filisteos. Pero no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado. Y ya no fue como las otras veces. Le pegaron un mozo, papiada, le sacaron los ojos. Aunque dice un hermano amado que a Sansón nunca le sacaron los ojos. A Sansón nada más le hicieron así. Y salieron solos. Ese hombre estaba ciego espiritualmente. Hay gente que está perdiendo la sensibilidad espiritual, hermanos, y se están acostumbrados a que el diablo les dé y les dé y les dé, como si usted no tuviera autoridad, como si no hubiera promesas de Dios para usted. ¿Cuál fue el motivo de su ruina y de mi ruina y de la ruina de mucha gente? Según la Biblia, en el versículo 1, la desobediencia a Dios. Número 1, el motivo de mi ruina, la desobediencia a Dios. No hacer lo que Dios me dice provoca mis problemas. Jugársela provoca sus problemas. Capítulo 41 de Una vida con propósito y el 42 hablaban de la envidia, sobre todo el 41. Y dice que cuando usted envidia algo de alguien porque tiene lo que usted le está pidiendo a Dios y usted no lo tiene, cuando usted envidia algo de alguien porque es un gran maleante, tal vez un drogadicto, un alcohólico, y está todo sano y usted todo enfermo y tomando pastillas usted está diciéndole a Dios que Dios no sabe hacer las cosas, porque le dio a él lo que tenía que darme a mí y porque a mí no me dio lo que yo tenía que darme, como si Dios tenía que darme todo lo que yo quiero. Y cuando vimos acerca de la oración, 40 días de oración, vimos que Dios no siempre nos da lo que le pedimos, porque a Dios no le interesa darnos nada. Dios no es Dios por darnos nada. Dios es Dios porque Él es Dios, es el que subsiste en sí mismo. Él es el que es, dice la Biblia, yo soy el que soy. A Dios no le interesa darle a usted algo como el proceso y el aprendizaje que usted tiene mientras espera el milagro de Dios. Dios siempre nos responde, no siempre nos responde como nosotros queremos, pero Dios siempre nos responde. El motivo de mi ruina general y la de Gedeón y la del pueblo de Israel fue la desobediencia a Dios y no hacer lo que Dios me dice. Provoca problemas. Los madianitas habían tenido atemorizados a los israelitas, les robaban y destruían todo lo que tenían, eran unos matones y los tenían amenazados. ¿Y sabe por qué el pueblo de Israel está así? Porque cuando Moisés y su pueblo fueron los israelitas y Dios los manda a pelear contra Madián, Madián es descendiente de Abraham, es uno de los hijos de Abraham con Sétura. Sétura fue la segunda esposa de Abraham. Porque cuando Dios hace un milagro lo hace bien hecho, aparte de lo que estoy diciendo. Abraham estaba casi muerto y engendró a Isaac y a Ismael, casi 100 años. Cría a Isaac, le busca esposa y todo, después se vuelve a casar y tiene 4 más. Cuando Dios da, no hay Viagra comparada de Dios, hermano. Tiene 4 chacalines más con Sétura y uno de esos hijos se llamaba Madián, que fue creando y se convirtió en enemigo del pueblo de Israel. Pero más adelante a los israelitas Dios les dice que vaya a luchar con ellos y ellos perdonan a los muchachos, perdonan a las mujeres y perdonan a las niñas. Al final Moisés se enoja, pero deja a las niñas vivas. ¿Por qué Dios permitía esas masacres y todo, hermanos? Porque esto iba a pasar. Las niñas se fueron creando con resentimiento, fueron creándose a sus hijos con resentimiento, el pueblo de Madián se hizo grande y después se vino contra Israel. Y así pasó con todos los pueblos que ellos perdonaron, porque no fueron obedientes a Dios. Hay gente que le tiene miedo al enemigo y lo toca así como para ver si lo pellizca y sale llorando el diablo. Primero, no es el diablo, porque usted no se crea que el diablo lo anda molestando a usted. El diablo no es Dios, no es omnipresente, no está en todo lado. Hay gente que le da mucha pelota al diablo. El diablo tiene poder, pero el diablo no se mete con nosotros. Generalmente se meten los demonios, porque también hay principados allí y hay gobernadores de las tinieblas y hay potestades. El diablo se ocupa de la carga pesada, de presidentes, de algunos líderes cristianos de renombre que tienen influencia y que su caída puede provocar un revuelo, ¿me explico? Pero el diablo no es Dios. Dios sí puede estar en todo lado a la vez, el diablo no. Lo que pasa es que el diablo tiene una red de cuenteros que no es jugando, ¿verdad? De demonios que de todo eso se encargan. Pero la gente cree que con un pellizco y con que hoy me levante y lea la Biblia y dure un mes sin leerla, ya el diablo está que llora de lo de usted. No. El diablo no le tiene miedo a nada de eso. Más bien, usted como que lo chucarea cuando busca a Dios, lo chucarea a uno.
Cuando usted tome en serio, por eso le dije que nadie se reclute antes de esta predicación, cuando usted tome en serio el cristianismo, el diablo va a temblar. Pero si tomó en serio el cristianismo, sígalo tomando en serio. Porque se ganó un enemigo poderoso. Y dele y sígale dando. Porque si usted le anda con contemplaciones y se da descansitos como cristiano, el diablo se le va a venir con todo. Porque desde que usted tiene, primero, la imagen y semejanza de Dios, ya usted es enemigo del diablo. Y cuando usted se convirtió a Cristo, peor. Y si usted busca al Señor, peor. Perdone al enemigo para que vea que le va a ir feo. Así que el motivo de mi ruina, la desobediencia a Dios. El clamor mueve a Dios. Es algo que usted tiene que tener presente con los Gedeón. Primero, Gedeón se ve en ruina, Israel se ve en ruina, es el hombre que venció sus miedos, y viene el clamor que mueve a Dios, de Jueces 6:7 a 6:10, que dice que la gente entonces clamó a Dios. Dios los entregó por 7 años y la gente clamó, de modo que se empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les manda un profeta. Y el profeta les recuerda las proezas que Dios ha hecho. El clamor, cuando nos ponemos las pilas, cuando empezamos a orar y buscar a Dios, hermanos, eso mueve la mano de Dios. Cuando Israel ora, cuando el pueblo de Dios ora, Dios envía palabra, Dios da palabra y envía un profeta a recordarles lo que hizo en Egipto, lo que hizo con Egipto. Más adelante, en un momentito vamos a ver, por eso es que mucha gente compara el llamado de Gedeón con el llamado de Moisés. Porque son muy parecidos. Y Dios lo que hace para llamar a Israel a darle una esperanza es recordarle lo que él hizo en Egipto. Eso viene en la tercera parte, en Jueces 6 del 11 al 16. Y entra en escena el ángel de Jehová. En el capítulo 6, pero del verso 11 al 16, aparece un personaje bíblico que se llama el ángel de Jehová, que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Y que la gente cree que son teofonías de parte de Dios, o sea, apariciones, encarnaciones de Cristo antes de venir a la tierra como un niño en el vientre de María. Cristo es el ángel de Jehová que aparece en ese momento. Por eso en la conversación de Gedeón con el ángel de Jehová, él habla del ángel de Jehová y habla de Jehová. Me dijo Jehová y Jehová le dijo, y el ángel de Jehová le dijo, es lo mismo. Es el mismo que se le aparece a Abraham para decirle que iba a ser padre de muchas naciones y que iba a quedar embarazada a su esposa. Es Cristo encarnado antes de venir a la tierra en el vientre de María. Eran apariciones de Cristo o teofonías, Dios, apariciones de Dios antes. Y le dice el Señor a Moisés cuando aparece el ángel de Jehová, él le habla de cómo Moisés recibe su llamamiento mientras estaba escondido el enemigo. Moisés también estaba escondido el enemigo. ¿Qué hacía Moisés en la tierra de Madián? Estaba escondido porque los egipcios lo buscaban porque había sido un asesino de un egipcio. Moisés había huido, estaba escondido, estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro cuando se le aparece Dios en una zarza. Igual, ¿cómo estaba Gedeón? Escondido del enemigo. Y hacía una labor de peón a favor de su familia, igual que lo hacía Moisés. Como Moisés, también a Gedeón se le dijo que el Señor lo estaba enviando a una misión. Ahí está en el verso 14. En el verso 15, al igual que Moisés, Gedeón protesta porque se considera inadecuado para la tarea. ¿Qué dice el verso 15? Gedeón le respondió de nuevo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y soy el menor de la casa de mi padre. Y Moisés puso otro poco de pretextos, que él era tartamudo, que iba él a presentarse, que para qué lo llamaba, que por qué no llamaba a otro más guapo. Y entonces, al igual que Moisés, recibe la promesa que le hizo a Moisés y le dice, yo estaré contigo. Y le dice Moisés, qué bueno, así pues sí, porque si usted va conmigo, yo voy donde quiera que usted me mande. Finalmente, hermanos, como Moisés también recibe una señal de confirmación de su llamamiento, Moisés deja caer un báculo y se convierte en culebra, lo vuelve a tomar. Y como Moisés, entonces él le dice que le dé una señal. ¿Cuál fue la señal? Bueno, Señor, si en la noche, aquí está un vellocino o un vello de cabra, era como un vellocino, era como un cuerito de cabra de vez. El vellocino aparece todo mojado y alrededor seco, yo entiendo que usted me ha llamado. Y así apareció el vellocino, le sacó un poco de agua y todo seco alrededor. Señor, perdóneme, pero aquí va otra pruebita. Si usted me ha llamado de verdad, va al revés.
Ahora todo que se venga un buen aguacero alrededor y el vellocino seco. Y así apareció. En la mañana el vellocino seco y todo mojado alrededor. Actualmente no hay necesidad de ponerle pruebas a Dios. La gente todavía quiere probar a Dios. Hay gente que dice: Señor, si usted quiere que vaya a Estados Unidos, que lo primero que me salga sea un marine de los Estados Unidos ahí a recibirme, teñido el pelo blanco, un moreno, teñido el pelo blanco y con ojos violeta. Señor, si esto es tuyo, que tal cosa se abra. Hay puertas que se van a abrir porque es natural y Dios necesariamente no estaba en eso. Porque hay gente que le está pidiendo a Dios señales para algo que ya saben que no es de Dios. ¿Por qué ellos le pedían pruebas? Porque el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Usted hoy tiene el Espíritu Santo, que es el que nos confirma, hermanos, si algo es de Dios o no es de Dios. Y nosotros ya sabemos qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Deje de estarle poniendo pruebas a Dios. Si mi marido viene hoy vestido del gato Félix, entonces sí, Señor, no le haga pruebas. A usted le tiene que bastar la gracia de Dios. Eso es lo que tiene que bastarle. Entonces el ángel de Jehová entra en escena, se le presenta como Moisés y tiene un llamado comparativo al de Moisés. Ahora, cuarto, de Jueces 6:17 a 6:24, Dios mismo se le manifiesta a Gedeón como abriéndose lo que es el sacrificio. Él dice: si usted es de verdad y quiere enviarme, y si yo soy el capacitado, déjeme hacerle un sacrificio. Oiga, se esperó a que él fuera a preparar el sacrificio, hiciera como un asado ahí, porque dice que lo echó con su caldo, y como lo hacían los sacerdotes, y después lo pone sobre la peña, y después pone el pan sin levadura sobre la peña, sobre unas piedras, y él toca con el báculo y cae fuego del cielo y quema todo el sacrificio, el holocausto que había hecho allí Gedeón. Entonces, lo cuarto que pasa con Gedeón es que Dios se le manifiesta apoyando que él lo había llamado. Quinto punto, muy importante, aquí nos detenemos un poco. Quinto punto de Gedeón: Gedeón limpiando su casa. Y aquí hay algo que cada uno de nosotros tiene que sacar escoba en esta mañana. Usted no va a ver la bendición en su vida si usted hay alcahuetería en su casa. Usted no va a ver la bendición en su vida si usted está acariciando pecado en su casa y en su familia. Usted cree que no le afecta, pero sí le afecta. Al igual que Elías, lo primero que Dios le manda a Moisés antes de ir a pelear con los madianitas es: póngase las pilas en su casa, porque usted no va a ver la gloria de Dios si en su casa hay un desorden espiritual. Si usted está alcahueteando pecado, si usted está alcahueteando adulterio, si está alcahueteando licor, drogas, idolatría en el caso de Gedeón, usted no va a ver la bendición, porque usted tiene un saco roto en su casa. Eso es como tratar de juntar agua en un canasto de coger café. Más tarda usted en ir al río Alejandro cuando se le vacía todo el camino. Así que antes de la batalla, antes de ver la gloria de Dios, Elías dice que llegó al monte Carmelo y lo primero que hizo fue reedificó el altar de Jehová que estaba caído. ¿Por qué las vidas están en ruina? Porque su relación con Dios está en ruinas. Hemos perdido ese primer amor que decía mi esposita, hermanos, y no nos estamos doblando la rodilla. Y estoy hablándole a usted y ve el dedo gordo donde viene. Porque tenemos que duplicar y no podemos creer que con un pellizquito el diablo sale pegando gritos. Es más, con que se calma, porque si no, no. La vida cristiana es un estilo de vida y es en serio. Ayer predicaba en Villa Bonita del hermano Henry y Sandra. La vida cristiana es un eterno, porque somos un sacrificio vivo a Dios, dice la Biblia. Y un sacrificio vivo es donde quiera que usted esté, usted es un cristiano. En la casa, con los vecinos, en el trabajo, en la calle, en el Levi's, donde quiera que usted esté, es un sacrificio vivo a Dios. Y ese es el culto que agrada a Dios. Un culto verdadero es el que usted da en todo lugar. En la iglesia es muy fácil ser cristiano y parecer cristiano. Aquí todos se ven tan lindos, hermano. Usted toma una foto aquí y podría vender estampitas de Semana Santa si quiere. Pero ¿qué tipo de cristiano es usted cuando está con sus compañeros de trabajo? Porque usted es un misionero donde quiera que esté. Es un misionero bivocacional. O sea, sirve a los hombres y honra a Dios sirviéndole a los hombres. Donde quiera que yo esté, no hago chorizos, no mento la madre, no tengo rabietas, porque la gente me oye y me ve lo que yo hago, no lo que yo digo, más lo que yo hago. Predica más fuerte lo que yo hago que lo que yo digo. Y entonces lo primero que Dios le manda a Gedeón en Jueces 6, 25 al 31 es: limpie su casa.
Gedeón, digo yo, tuvo una misión de entrenamiento antes de la batalla contra los madianitas. ¿Por qué? Porque Dios llama a Gedeón hombre esforzado y valiente. ¿Pero qué estaba haciendo Gedeón? Lo contrario de lo que hace un hombre esforzado y valiente. Si hubiera sido David, estaría como un gallo fino, deseando ir a matar madianitas. Pero Gedeón estaba escondido y con miedo. Gedeón tenía un complejo de inferioridad y dice: yo soy de las tribus más pequeñas y soy el menor de la casa. La gente no se la cree. Es que aquí lo importante no es quién es usted, hermanos. Aquí lo importante es quién es Dios en usted. Y si Dios está en usted, usted va a derribar murallas y va a vencer ejércitos. Las cosas tienen que caer porque Dios está con usted. Y entonces Gedeón es llamado a ir a derribar el altar de Baal y unas estatuas de acera que eran como unos palos que estaban, ¿sabe dónde? En la casa de su papá. Imagínense la ruina, hermanos. Idolatría en nuestra casa, adulterio en nuestra casa. Y muchas veces nos pasa a nosotros los padres por alcahuetes para evitar. Y aquí es donde nuestros amores se ven enfrentados, si es menester obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Y entonces es probado nuestro temperamento, nuestra obediencia a Dios y nuestra valentía también, Alan. Porque cuando usted decide hacer algo que va a cambiar de la noche a la mañana y enfrentarlo, hermanos, usted va a tener oposición. Puede ser que usted pierda la comunicación con un hijo, con un padre que arriesgó Gedeón a perder la comunicación con su padre, porque era una semejante estatua lo que había ahí, tanto que tuvo que llevarse 10 chavalos a ayudarle. No era que iba a echar un pichón de estatua, no se lo echara en la bolsa y lo iba a agarrar a mazazos. Era algo grande. Y le pide a Dios que se lleve el segundo becerro, no el primero que era el dedicado a los ídolos. Esto tiene mucha cosa. Dios le dice: llévese el segundo toro, para que le ayude. No el primero ya fue dedicado a Baal. Dios le pide: llévese el segundo toro, el segundo toro carga ahí. El primero, ellos también, al igual que los israelitas, lo dedicaban a Baal desde chiquitito y era el más hermoso. Y nada, ese no le, pero todavía sí puede pegarle una patada. Llévese el segundo toro, se lleva 10 personas más él para que derribe la estatua de Baal. El pueblo llegaba a adorar a la casa de Gedeón, se convirtió en un lugar de visitación y de adoración. Estamos hablando de Israel, no estoy hablando de Madián. En la casa de Gedeón, el que es llamado a liderar, hermanos, el hombre esforzado y valiente, había una estatua de Baal inmensa. ¿Cómo va a estar bien Israel, hermanos, cuando abre semejantes cosas? Ahora, usted puede decir: yo no tengo un ídolo. Tal vez sí lo tiene. Todo lo que esté primero que Dios es un ídolo que usted ha dejado en su casa. Si su trabajo es primero que Dios y tengo más tiempo para el trabajo que para Dios, hay un ídolo muy grande en su casa. Si sus estudios le roban más tiempo de lo que usted le da al Señor, usted tiene un ídolo muy grande en su casa, que es el estudio. Si su mamá, sus hijos, si usted puede permitir transgredir las cosas de Dios y no quiere agradar a Dios por miedo, para evitar, hermano, usted tiene un ídolo muy grande en su casa. Y usted no puede ser un vencedor y va a seguir mucha ruina en su vida hasta que usted no destruya ídolos que hay en su vida. Empiece a ordenar su casa, limpie su casa. Sacar los ídolos de la casa, hermano. Todo lo que no esté dándole gloria a Dios en nuestra casa está sirviendo de estorbo, está dando lugar al diablo y trayendo ruina a nuestras vidas. Alguien compartió en Facebook y yo lo vuelvo a compartir acá. Antes de darle sanidad a una persona, es importante preguntarle si está dispuesta a dejar aquello que lo enfermó. Porque entonces, ¿para qué vamos a gastar pólvora en sopilotes? Hace poco veía unos gastroenterólogos y la contaminación en el estómago, hay bacterias que son buenas, hay otras que no, hay por allí. Y entonces dice: mira, doctor, una de las preguntas que hacen es: mi hijo lo he llevado varias veces, lo ha desparasitado y otra vez vuelve con parásitos. Y lo desparasitan y otra vez parásitos. Y le dice el doctor: lo que debería usted ver es qué está contaminando los parásitos. Si es el agua, si es la lechuga, fíjese en la verdulería donde compra las verduras, si no lava bien las cosas, porque usted tiene que eliminar la fuente de los parásitos. Hermano, usted tiene que eliminar la fuente de la enfermedad para poder ser sano, si no va a seguir enfermo. Y usted tiene que eliminar la fuente de la ruina, porque si no va a seguir en ruina. A la gente le estamos ayudando aquí en la iglesia, con un diario u otro, pero no le ayudamos todos los meses.
¿Sabe por qué? Porque también es bueno ver cuál es la fuente de la pobreza, porque hay gente que no está en pobreza. ¿Por qué? Porque no tiene comida, pero tiene cable, tiene internet, tiene unos sacos de comida así para el perro pitbull. Usted se ríe, pero todo eso lo he visto yo. Todo eso lo he visto yo. Y entonces, si usted no tiene comida, tiene que mejor pídele a Dios que le regale un chihuahua. Y ojalá que no sea tan fino, de manera que coma lo que usted come. Porque todo eso lo observa uno, hermanos. ¿Cómo si no tengo plata para la comida para mis hijos y el perro está más gordo que todos en la casa? Y con un saco así de comida. Oiga, y por sacos, ni siquiera por kilos. Y un pitbull come que no es jugando, ¿verdad, hermanos? Entonces hay gente que no está en pobreza, hay gente que es muy mala administradora, hay gente que lo que necesita es un oficio también, necesita trabajo. Por eso el plan PIN no es solo darle comida, es prepararlos para que consigan un mejor trabajo y darles un oficio. Pero sí, hermanos, usted tiene que cerrar puertas en tu casa, y antes de sanar es importante preguntarle a la persona si está dispuesta a dejar aquello que lo está enfermando. Gedeón destruyó el altar de Baal, se fue de noche porque también tenía miedo. Gedeón era medio pendejito, ¿ah? Levantó uno a Jehová. Vean lo que hizo en toda la noche. No solamente derribó el altar de Baal y el de Acera, sino que le levantó un altar a Dios. Hermanos, donde no esté Dios, donde no se esté adorando, donde no hay un altar a Jehová, hermanos, el diablo levanta una capilla. Y sacrificó un toro, el pobre toro que los ayudó. Ojalá haya sido el de Baal, pero no, fue el pobre toro. El toro segundo fue el que sacrificó, y fue una noche larga y agotadora. 10 hombres le acompañaron, pero Dios le pidió a Gedeón: le voy a dar una práctica antes de ir a pelear. Si usted no está dispuesto a arriesgarse en ir a hacer esta misión tan pequeña como parece, no era tan pequeña. El pueblo se vino contra Gedeón en la mañana cuando vio el altar de Jehová caído y el de Acera. Lo iban a matar, y el papá de Gedeón salió y lo defendió y le dice: mire, ¿por qué ustedes se van a ver peleando contra mi hijo? De ahí, si es Dios, Baal, que Baal pelee contra él y que lo agarre y lo apriete. Y por eso se le puso Jerobaal a Gedeón, el que pelea con Baal. Es decir, si es Dios que se defienda, entonces Baal, a ver si está nombre. Si Gedeón no era capaz de botar una estatua que tenía su papá, ¿cómo iba a ser capaz de ir a enfrentar a 135,000 madianitas? Y aquí vino el ensayo. Y la obediencia trae bendición. La desobediencia, verso 1 del capítulo 6, trae ruina. La obediencia trae bendición. Lo sabíamos. Sexto, Gedeón pide señal y quiere estar seguro. Él está envalentonado cuando ve esto, y él da el primer paso. Toma la decisión y actúa. Suenan trompeta, mandan cartas por todo Israel para reunirse al pueblo, pero inmediatamente necesita un poco de afirmación y un poco de confianza. Y es donde le dice a Dios lo del vellocino, que si llueve alrededor y está seco, y después que si todo está seco y el vellocino mojado, entonces se lo llamó. Primero llama al pueblo, después pide confirmación. Hemos dicho algo, hermanos. Usted primero toma la decisión de actuar y empieza a actuar, y después ver cómo arregla la bronca de camino. Si esperamos, por ejemplo, a tener todo, tener plata en el banco para tener un hijo, tener la plata de la universidad para darle a mi hijo, tener los tarros de Enfagrow ahí guardados para darle a mi hijo, tener una buceta para que mi hijo esté en la escuela, nunca vamos a tener un hijo. Usted primero decide que va a tener un hijo y después ve a ver cómo va proveyendo lo demás. Si esperamos a tener todo para casarnos, nunca nos vamos a casar. Hasta que tenga casa, hasta que tenga muebles. Hay gente que quiere casarse con todo lo que tienen sus papás con 40 años de casados. Duraron 40 años para hacerse todo. No, es que yo me caso hasta que tenga... Cásese. Lo primero que tiene que comprar es la cama. No hay quite. Sí, porque hay que dormir. Y después usted va arreglando todo de camino. ¿Estamos bien, hermanos? Eclesiastés, creo que es 11:3, dice en una paráfrasis: si esperamos a tener todo, nunca vamos a hacer nada. Es aquello: si el sembrador esperara a ir a ver el sol y a ver si va a llover para sembrar, dice, nunca siembra. Tiene que haber algo de fe en todo lo que hagamos. Ahora, eso no le pasó solo a Gedeón, la confirmación, también Juan el Bautista, ¿se acuerda? Juan el Bautista está en la cárcel y le manda a decir a Jesús con sus discípulos: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista. En ese mismo momento, cuando ellos le preguntan, dice que el Señor empezó a sanar ciegos y a cojos y a mancos. ¿Cómo se sana un manco? Poniéndole la mano. ¿Cómo se sana un cojo? Estirándole el pie o poniéndole un pie. Fueron milagros creativos.
Y entonces el Señor no le responde si fue él, nada más dice: díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso le va a bastar, porque hasta los más bravos sentimos duda. La duda no es pecado, hermanos. Todos vamos a sentir duda, pero hay que animarse aunque perdamos la cabeza. Hay que animarse aunque nos echen de la casa. Hay que animarse, hermanos, a poner todo en orden, no importa lo que sea. Séptimo, la gente se agrupa y el soldado es escogido, pero pongo ahí como anexo: Dios es quien escoge y el líder obedece. Dios es el que toma decisiones en la iglesia. Y a veces uno por uno mismo, hermanos, quisiera cortar cabezas. Además que yo quisiera cortar la cabeza aquí. Y a veces en otras iglesias y en todo lado yo quiero cortar cabezas. Si a mí me dejan cortar cabezas, no había muchas cabezas. Seguramente yo mismo rasurándome me haría de... porque es lo que merecemos. Gracias a Dios que hay una misericordia, que es que Dios no nos paga de acuerdo a lo que merecemos. Y entonces Dios, ya Gedeón recibió la confirmación. Gedeón reúne al ejército y dice que había 32,000 hombres para ir a luchar. ¿Cuánto era el ejército de los madianitas? Eran como 5-1 menos. Nos tocaba como agarrarnos contra 4 cada uno. Eran 135,000 hombres contra 32. ¿Y sabe qué dice Dios? Gedeón, es mucha gente. Porque si ustedes ganan, van a decir que fueron muy cargas, porque eran muy poderosos. Y más que estaban ardidos, ¿verdad? Y entonces Dios, y aquí es importante, por eso le decía, no se ofrezca hasta que termine, pesa algo más que el ofrecimiento. Dios quiere gente que esté dispuesto a perderlo todo. Es que la gente se ofrece mucho en la iglesia a trabajar y todo por emoción. Y Dios sabe que la emoción dura muy poco. Porque mañana mismo, después de que salgo de un culto muy avivado, puedo estar con las baterías bajas, totalmente. Es más, generalmente una gran bendición viene un gran leñazo. Si no, pregúntele a Elías después de cortar las cabezas de los profetas de Baal. Al otro día le dice a Jezabel que le va a cortar la jupa y salió en carrera, entró en depresión, deseó morir, despidió al empleado y se metió un día de camino por el desierto y se puso a dormir. Estaba deprimido. El gran profeta Elías. Hay mucha gente en la iglesia emocionalista y ofrece en el servicio y al final deja todo botado. Mateo 21, 28 al 32 se lo leo. Pues si quiere buscarlo, búsquelo, no importa. No les voy a quitar el impulso. Mateo 21, 28 al 32. ¿Pero qué os parece?, dice Jesús. Mateo capítulo 21, verso 28. Solo por maridos me voy a esperar. ¿Listo? ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Está bien? El llamado para todos. Respondiendo, él le dijo: no quiero. Mírame, malcriado. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo le dijo: sí, señor, sí voy. Ay, mi chiquito guapo, yo sabía que me iba a decir que sí, pero no fue. El primero dijo: no, señor, pero fue. Se arrepintió. El segundo dice: sí voy, pero no fue. Y Cristo pregunta, la pregunta del millón: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? No cuál de los 2 dijo que iba a hacer la voluntad de su padre. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Dice el primero. El que dijo que no, pero fue. O sea, ¿cuál hizo? Aquí no se trata de hablar, es de hacer. Hay gente que hable mucho, pero no hace nada por Dios. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Le está hablando a los fariseos. Ustedes hablan mucha paja, mucho rin rin y nada de lados. Los publicanos y las rameras que ustedes odian van a ir delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís para después creerle. Hay gente que ha visto a Dios obrar en sus vidas. Hay gente que ha visto milagros en su familia, milagros en sus vidas, milagros en sus hijos, en sus padres, en su cónyuge, en sus sobrinos, hermanos, y no se vuelve a Dios. Siguen desobediencia a Dios y la ruina va a continuar en su vida. No es solo decir que la voy a hacer, sino que a pesar de mis debilidades,
de mis limitaciones, de que no tengo tiempo, sin importar lo que pierda, hago lo que Dios me dice, cueste lo que me cueste. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Me estoy dando a entender con esta predicación? ¿Vamos bien? Después hay 32,000 muñecos y como Dios dijo que era mucho, dice, hágame un favor, son muchos, necesito reducir este ejército, dígale a todos los que tienen miedo que se devuelvan. Eso fue lo que Dios dijo, ¿ah? ¿Y sabe cuántos se fueron? Lo agarraron en serio, 22,000. ¿Cómo estaba Gedeón cuando Dios lo llamó? Escondido con miedo. Y le dice Gedeón, dice el Señor, vamos a atención a esto, dice el Señor que los que tienen miedo que se vayan, síganme los buenos, dice Gedeón. Síganme los buenos, porque él también estaba en un puro temblor. Pero había decidido, Dios lo había entrenado para que a pesar de sus miedos seguir adelante. Y se devolvieron 22,000 hombres. Y el ejército quedó en 10,000 contra 135,000 hombres. ¿Y sabe qué dijo Dios? Si ganan 10,000 no me van a dar la gloria, son muchos. Tenía que agarrarse contra casi 14 cada uno. Estaba fea la cosa, ¿eh? Dios le dijo a Josué que si quería ver su gloria y derrotar a sus enemigos, tenía que tener una aptitud, una cualidad. ¿Se acuerda qué fue lo que le dijo Dios para heredar la tierra prometida a Josué? Mira que te mando. Y después le pide, ya no sea valiente, necesita una pastillita más, sea muy valiente. La Biblia dice que Jesús anunció y dijo desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos y valientes lo arrebatan, dice otra versión. Los valientes. Y entonces dice el Señor, son muchos, 10,000. Lléveselos a tomar el agua. ¿Quién era el que ponía los requisitos? Dios, ¿verdad? ¿Quién daba la palabra? Gedeón. Eso es lo que pasa en la iglesia. No porque uno sea Dios, pero uno tiene que ser obediente a Dios. Y viene la disciplina, y el que le sirve al Señor aquí se le pide que se reúna por lo menos 2 veces por semana. Por lo menos 7 cultos y que se reúna 2. Eso en los tiempos que yo me convertí, el que se reunía 2 veces por semana o 3 iba a disciplina, más bien por vago. Y hoy se le pide que vengan 2 veces, hermanos, y casi le quieren pegar un salacuartazo a uno. La solución no le sirve al Señor. La solución con la iglesia, la solución con Dios. Dios le va a llamar a cuentas y le va a preguntar, ¿qué hizo el talento que te di? Es que no tenía tiempo y el pastor dijo que había que ir 2 veces, pero sí tenía tiempo para ir a trabajar, ¿qué era más importante? Bueno, es que hay que trabajar para comer. No, usted no come por su trabajo, usted come porque yo se lo proveía. La fuente de mis entradas es Dios, no es mi trabajo. Y si su trabajo le está impidiendo a usted servirle a Dios, muy probablemente prepárese para quedarse sin trabajo. Yo no lo estoy amenazando, lo que yo quiero es que usted tenga todo bien conectado, hermanos. La fuente de mi trabajo, de mi salud, no es que haga ejercicio ni que coma verduritas verdes, es Dios. Dios dice 2 cosas tengo contra mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuentes de agua de vida. Y 2, se hicieron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿O usted cree que el agua que usted consume todos los días viene de ahí, del tubo? Ahí abajo hay agua. Viene por ahí, ese es el medio. Pero esa agua viene de una fuente, de alguna naciente en algún lado, y la purifican y de ahí viene el agua. Si esa fuente se acaba, usted se lo llevó el diablo. Su dinero no viene de los estudios que usted tiene, no viene del trabajo que usted tiene, no viene del puesto que a usted le den, ni de las horas que trabaje, ni de las extras. Su dinero viene de Dios. Esa es la fuente de donde viene. Y si usted cuida la fuente, hermanos, si usted cuida la fuente y no los medios, usted va a ser una persona bendecida todo el tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios? No importa el trabajo, no importa la edad que tenga, si me quede sin trabajo, porque yo voy a adorar la fuente de mis ingresos. Amén, hermanos. Y entonces les dice Dios, váyanse a tomar agua porque son muchos. Y aquí está lo que yo quiero que usted vea. El que se agacha a tomar el agua como el perro, me lo desecha y me lo pone a un lado. Pero el que se inclina, toma el agua con sus manos, ese me lo aparta porque ese es el que yo quiero. ¿Sabe cuántos tomaron agua como el perro ahí, metido la jupa en el agua?
9.700 parroquianos. El ejército era de 10.000. Quedaron 300 piros. 300 piros que se agachaban. Amén, esa es la palabra. ¿Por qué Dios los escogió? Porque tomaban el agua así. Y el enemigo nunca los iba a sorprender. Hay actitudes que la gente no sabe que tiene. Y las tiene. Y todos nosotros tenemos algo especial que Dios quiere usar. Y usted es un 100 en algo y no lo está usando y Dios le va a llamar la atención. No todos somos un 100 en todo. No todos somos muy cargas en todo. Pero en algo usted es un 100. Y entonces yo hace mucho aprendí a decirle: Señor, ya no digo Señor bendiga lo que estoy haciendo, sino Señor, yo quiero hacer lo que usted está bendiciendo. Y Dios está bendiciendo lo que Dios lo llamó a usted a hacer. Y la segunda pregunta que Dios le va a decir allá en el cielo es: ¿por qué usted no fue más usted? Porque vivió todo el tiempo queriendo ser como tal persona y predicar como tal persona y vivir como tal persona. Yo no lo puse a ser como tal persona, yo lo puse a ser usted. Porque si usted no es usted, ¿quién va a ser usted? Imagínense en el cuerpo de Cristo que el hígado diga: me voy a dar una semana de vacaciones, se muere todo el cuerpo, porque el hígado se le metió el diablo. Usted tiene que hacer aquello para lo cual Dios lo llamó en la familia de Dios y tiene que estar trabajando. Y eso está faltando en la iglesia. ¿Sabe qué está faltando en la iglesia? Usted. Y que usted desarrolle lo que Dios lo llamó, porque en algo usted es un 100. Hay gente que lo está haciendo pero le cuesta mucho, pero lo hace porque sabe que hay que hacerlo. Pero Dios lo llamó a usted y usted no lo está haciendo porque no le da la gana. Y Dios lo va a jalar el aire. Y séptimo, Dios reafirma a Gedeón y le da nuevas fuerzas. ¿Cuándo? Por si tenía miedo. Verso 7 al 13. Cuando llegó Gedeón, Dios le dice: baje al campamento de los madianitas. He aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodaba del campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. Ah, no, Joás, mejor nos vamos. Y entonces, varón de Israel, dice: Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Dios mandó a Gedeón para reconfirmar que él estaba actuando, que él había dado una palabra, que él iba a luchar como si fuera contra un solo hombre. O sea, más bien ustedes, 300 son muchos para pelear contra un chavalo, no sean tan jamoneros. ¿Sabe por qué? Porque ellos no iban a pelear, era Dios el que peleaba. ¿Sabe quién pelea sus batallas? Dios, hermanos. Hay una palabra que dice que Dios se adelanta para buscar nuestros pastos, para buscar nuestro alimento. Y cuando Dios lo manda a usted a hacer algo, Él sabe que usted puede, porque ya Él se adelantó en el tiempo. Porque Dios conoce mi futuro. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y los madianitas estaban confundidos. Sueños que se transmitían entre ellos los habían metido en temor. Cuando la gente anda muchos cuentos en la iglesia, en cualquier lugar, mete miedo. Y hay gente que le tiene miedo a la vaina sin cuchillo. El miedo se trasladaba de unos a otros y contaminó a todo el pueblo. Dios permitió esos miedos y esos sueños y ya los tenía preparados para la derrota. Ellos no habían peleado y ya tenían miedo, porque decían: vamos a ser derrotados y estamos en las manos de Gedeón, hijo de Joás. Si no logramos dominar nuestros miedos, estoy hablando de un hombre miedoso que venció el miedo. Estos miedos nos van a dominar a nosotros y nos van a esclavizar a nosotros. Debemos salir de nuestros miedos y dudas y afrontar las consecuencias de ser un soldado y un siervo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo les he dicho el elefante. ¿Han visto el elefante en un circo amarrado de una cadena a una estaquilla, de lo que sea? Y el elefante llega hacia así y no se suelta. A ese elefante se le mete el diablo y se lleva la estaca, se lleva a Dumbo y se te lleva todo lo que esté por delante. Pero ¿sabe por qué no se escapa? Porque desde chiquitito él lo amarraban de la pata con las fuerzas de un elefantito cachorro en una estaca muy fuerte. Y él hacía así y se les rasgaba el pie. Y hacía irse y no podía, y no podía. Y en su memoria quedó que él nunca iba a poder escapar de eso. Ya está viejo, tiene poder, aquello no lo va a detener, pero él no se detiene porque él ya está programado a que él nunca va a escapar de ahí. ¿Sabe por qué usted no lucha contra sus miedos? Porque usted cree que nunca va a escapar de sus miedos. ¿Sabe por qué usted no enfrenta sus miedos? Porque ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si mi chiquito se va? ¿Y si mi chiquita se va? Y mientras tanto estamos alcahueteando el pecado. Y la desobediencia trae ruina. Y usted tiene que aprender a afrontar sus miedos. 9.
Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que ¿qué? Que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Es que usted no puede agradar a Dios si no tiene fe. De que si Dios le dijo que hiciera algo, Él va a ir con usted. Y que si Dios le dijo que hiciera algo, no importa si se quedó sin si Dios le dijo, o otra cosa, o el horario, Dios lo va a respaldar. Amén. Sin arriesgarnos nunca vamos a lograr nada. 9, son 10. Estos dos son más rápidos. La obediencia trae bendición. ¿Alguien dijo que no? En Jueces 7:16 al 21 dice, hicieron lo que Dios les dijo, no lo que a ellos les parecía. Tácticamente era tirarse al precipicio. Fueron como uno solo y sin necesidad de luchar, derrotaron al enemigo como si fuera una sola persona la que estaba ahí abajo. Los israelitas se enfrentaban 32,000 a 135,000, 10,000 a 135,000, 300 a 135,000. ¿Y sabe qué? Ni siquiera una espada se llenó de sangre. Solo fueron obedientes a Dios. Yo creo que hay gente, hermanos, que trata de cruzar el río antes de llegar a la orilla. Y pasan toda la noche pensando porque les mandaron un dictamen médico y el doctor los mandó a llamar y le dice, venga, usted se hizo una biopsia, y el doctor lo manda a llamar y dice, hijo, me salió un cangrejo ahí por todo lado. Seguro tengo un cáncer, y si tengo de esto, igual a mamá, igual a mi abuela, igual a mi tía. Y se enferma, ya en la noche están enfermas, hasta pálidas amanecieron. No quieren comer, el estómago revuelto. Y cuando llegan donde el doctor les dice que era cualquier cosilla ahí que apareció, que era algo leve, que dejara de comer frijoles porque la aventaban y el colon se le curaba. Ay, me dijo el jefe que tenía una cita mañana, ya sé, están recortando personal, yo soy el que sigue. Uy, mejor no hubiera pedido permiso el lunes porque por eso es más seguro. Y cuando llega uno del jefe, el jefe lo felicita, casi nunca felicita, pero lo felicita o le pide por favor que si le pase un trabajo especial. Pasé toda la noche enfermo, pasé toda la noche con el estómago revuelto, no pude ni comer, no me pude comer los frijolitos y las tortillitas tranquilo, porque creí que el río era muy grande y cuando llego a la orilla no era tan grande como yo creía. A veces nosotros, hermanos, nos matan las sombras. La Biblia dice que anda en valle de sombra de muerte. Nunca vamos a andar en valle de muerte. Es sombra de muerte, es la sombra que refleja la muerte. Si Dios es con nosotros, no hay nada contra nosotros. Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. No hay maldiciones que me afecten, hermanos. No hay maldiciones a las que yo tengo que renunciar. Eso ya pasó, eso en el Antiguo Testamento. Ya desde Jeremías y Ezequiel se decía que cada uno cargaba el pecado de sí. Si mi mamá fue esto, si mi papá fue lo otro. Salado, se visita la cuarta generación de los que le aborrecen, pero yo ya no aborrezco a Dios a partir de mi vida y entregué mi vida a Cristo. Hay bendición en mi familia. Hay bendición para mis hijos, hay bendición para mis nietos. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos van a conservar bendición para sus hijos y bendición para sus nietos. Y estoy seguro de algo, hay muchas cosas que Dios va a bendecir a mis hijos por amor a mí. Como le prometió a Isaac un día, dijo, por amor a Abraham tu padre. Aleluya, eso es lo que yo sueño, hermano. Cuando yo oigo a Samuelito cantando coritos, digo, qué bien que va este asunto. Qué bien que va este asunto. ¿Sabe qué? Porque algo le está quedando, no porque yo se lo enseñe, es porque él viene y se reúne aquí en la iglesia y anda pegando brincos y quiere los carros y cómo se escribe esto y cómo lo otro, pero ellos, los niños ponen atención, tienen esa capacidad, hermano. Y cuando usted enseña al niño en los caminos, hermano, nunca se va a apartar de los caminos, no que tal vez no vaya a hacer algo malo, no, sino que nunca va a poder pecar en paz. Tiene esos principios allí y el Espíritu Santo que los redarguye. La obediencia trae bendición. Hicieron lo que Dios les dijo, no lo que a ellos les parecía. Fueron como uno solo y sin necesidad de luchar los derrotaron como si el enemigo fuera solo uno. En Jueces 7:21 dice algo que me encanta. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto. Rompieron el cántaro, hicieron bulla, dijeron por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Pero dice que estuvieron firmes cada uno en sus puestos en el del campamento. Y entonces el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Pero ¿qué hicieron? Estuvieron firmes, de ahí no se movieron. Creyeron a la palabra de Dios. 300, ellos pueden haber subido donde ellos estaban a matarlos. Ellos no se movieron, solo hicieron lo que Dios dijo. Estad quietos, dice Jehová. Estad quietos, dice Jehová, le dijo a los israelitas. Y vean cómo Dios va a pelear por ustedes.
Fue lo mismo que hizo con Gedeón. Dice, estuvieron firmes, no se movieron, cada uno en su puesto. El secreto para derrotar nuestros miedos, hermanos, es estar firme hasta el final. Una vez tomada la decisión de pelear, de enfrentar mis miedos, de ir y ordenar mi casa, no voy a volver atrás. ¿Cuántos dicen amén? Ni un paso atrás. Lucas 9:62, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que decida hacer algo para el Señor, ninguno que decida poner su casa en orden, ninguno que pone sus manos en el arado para arar la tierra, para trabajar, para servir al Señor y vuelve a ver atrás, es apto para el reino de los cielos. La versión lenguaje sencillo dice, porque no solamente deja torcido lo que está atrás, sino que empieza a dejar torcido lo que va haciendo para adelante. Lo que está diciendo el Señor es alguien que va arando la tierra con bueyes o con un caballo y va así, para ver cómo le va quedando, para ver si no ha metido la pata. Ya lo que usted metió la pata atrás ya no puede arreglar nada. Preocúpese por hacerse sendas derechas para que lo cojo de vuestro pie no se salga del camino y más bien sea sanado. Como dijo el hermano José, ya lo pasado, pasado. Eso es como querer manejar yo mi carro. Voy para Santana, pero por el retrovisor. Y voy para allá. Nadie puede caminar su vida regresando al pasado todo el tiempo del pasado. Lo que usted ya no hizo para el Señor, ya no lo hizo. Lo que usted ya no logró, ya no lo logró. Ahora puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. La meta está adelante. ¿Alguien alaba a Dios, hermanos? Volver atrás es como querer manejar un carro con el espejo retrovisor. Y por último, 10. Mientras adoras a Jehová, Jehová pelea por ti. Jueces 7:22. Los 300 tocaban trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Ellos no hicieron nada. Entre ellos, como decía Juanito Martín Guijarro, ella sola se moría y entre todos la mataban. Entre ellos mismos el enemigo se estaba matando y salían en carrera y nadie sabía nada. Dios trajo confusión al campamento de los enemigos. Y ellos solamente tocaban las trompetas, quebraban los cántaros y pegaban gritos. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabá. Termino, hermanos. La actitud de Gedeón de botar y sacar de su casa todo lo que le robara tiempo, le robara honra y le robara gloria a Dios, hermanos, atrajo hacia Gedeón, y eso me lo ponía Dios en mi corazón, atrajo hacia Gedeón un nuevo socio. Mientras tanto Gedeón estaba pulseándola para hacer algo y nunca hacía nada, porque no era esconderse para ventear el trigo o limpiarlo la solución. La solución era poder hacerlo afuera sin miedo a los enemigos, ¿cierto, hermanos? Lo que provoca el miedo tenía que ser quitado y había que enfrentarlo. Cuando Gedeón decidió botar y sacar de su casa todos aquellos ídolos que estaban estorbando, aquello que usted estaba alcahueteando en su casa, que le quitaba la honra y la gloria a Dios, atrajo un nuevo socio, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y si Dios es por nosotros, ¿ahora qué? Que se venga el que sea. Lo segundo, el actuar con fe, a pesar de mis miedos, hace que yo aprenda a no depender de mis fuerzas, sino de Dios. Porque, hermanos, reconozco, y tiene que ser lo primero en esta tarde, que por mí mismo yo no soy capaz, y que no es con mis fuerzas, sino en el Señor. Y yo tengo que enfrentar mis miedos a partir de hoy. A usted nadie le garantiza más tiempo. Hoy es el día con el que usted cuenta y hoy es el día que hizo el Señor. Valientes arrebatan el reino de los cielos. Y tercero, mi actitud de fe hacia la palabra de Dios, a lo que Dios me ha hablado. No me ha hablado como a Gedeón, pero aquí está en su palabra todo lo que ya Dios ha hablado. Un hombre decía ahí en una caricatura: Señor, háblame, y se abre una nube y le da una Biblia. Ya le hablé. Mi actitud de fe hacia la palabra de Dios, lo que Dios me ha hablado, eso me dará la victoria. Y no voy a desmayar. Y voy a permanecer firme en mis decisiones hasta ver a mis enemigos por el estrado de mis pies. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero tenemos que tomar decisiones. Y ya usted en varios mensajes ha oído que Dios lo llamó a usted a servirle a Él.
Si usted quiere ver la gloria de Dios en Santana, hermanos, que debería ser un anhelo suyo, en Pozos y en Santana y la conversión, usted debería decir la oración más peligrosa que todo cristiano tiene que decir. ¿Cuál era? Úsame. La oración más peligrosa que usted puede hacer es: úsame, porque Dios está deseando usarlo. Señor bueno y Padre de la gloria, te bendecimos en esta tarde y ponemos delante de ti a mis hermanos, todos los que estamos aquí. Como seres humanos nos enfrentamos a miedos y a temores, Señor. Hay cosas que yo no he tomado decisiones por miedos y temores, Señor. Pero tu palabra me dice que es el día y la hora de enfrentar mis temores y dejar aquello que yo estoy haciendo que a ti no te agrada. Alguna gente lo ha logrado, ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Alguna gente lo ha llegado a hacer, ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Déjame limpiar mi casa, déjame poner en orden mi casa y mi vida y esta casa que es templo del Espíritu Santo, para no ser contaminada. Porque yo quiero, Señor, un socio. Yo quiero tenerte como mi socio, dígaselo al Señor, y ver tu mano en todo, en mis finanzas, en mi matrimonio, en mi trabajo, como padre, en mis estudios. Yo quiero tener el socio más importante del mundo, a ti, Señor. Quiero ser obediente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy muy contento, hermanos, gloria a Dios. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Les recuerdo entonces el Festival de la Familia el próximo sábado. Martes, si Dios quiere, hay culto y enseñanza bíblica. Y hermano, recuérdese que hay un bazar allá afuera para vender y para que usted traiga para el bazar aquellas cosas que usted tiene ahí en su casa o siente que las puede dar porque casi ni las usa o algo, o adornos o algo ahí.